Nos encontramos en el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Expertos dicen en potenciar el bienestar y el rendimiento desde 2008 nada menos. Y nos acompaña la fundadora del IEPP, del Instituto Dafne Cataluña, a quien vamos a comenzar por agradecer sus explicaciones en estos minutos. Muchas gracias. A ti, Felipe. Vamos a comenzar con una cosa muy general. Nos preocupa mucho nuestra salud física. Quiero pensar también que el estado, el estilo de vida que llevamos, pero me temo que no tanto nuestra salud emocional. ¿Somos conscientes de lo importante que es tener una buena salud emocional? Pues cada vez más, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Cada vez hay más campañas de difusión y cada vez se está siendo más consciente de lo importante que es tener una buena salud psicológica, pero todavía queda mucho por saber de lo que se puede conseguir. Sí que cada vez se está notando como más interés y más peticiones por parte de las personas para, incluso no estando mal, querer estar mejor, pero yo sí que todavía percibo que es una necesidad que no se percibe como primaria. No se tiene como una prioridad en muchas ocasiones el invertir tiempo y esfuerzo en fomentar el autocuidado y el trabajo del bienestar personal. Y a veces me he encontrado incluso decir que, pues claro, si es que esto lo puedo solucionar yo solo, ¿no? O quiero intentarlo yo solo, cuando sabemos que eso al final pues acaba por no funcionar. Entonces sí que le estamos dando más importancia porque cada vez además vemos que tiene más eficiencia y eficacia, pero todavía nos queda mucho por concienciarnos. Claro, porque con frecuencia cuando nos encontramos mal físicamente sabemos lo que hacer. Acudimos a nuestro médico de cabecera, acudimos al especialista. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud psicológica? ¿Cómo conseguir ese anhelado bienestar psicológico que necesitamos? Pues yo creo que en esto sí que es fundamental saber que cuando estamos hablando de malestar psicológico es muy importante acudir a un psicólogo. Hay diferentes profesionales que nos pueden ayudar en otras cosas, pero si estamos hablando de malestar psicológico, tiene que ser un psicólogo que además esté colegiado, que sea un psicólogo sanitario. Si estamos hablando de un proceso de desarrollo personal, también puede ser un coach. Nosotros nos hemos encontrado con muchos casos que sin querer pues no acuden al profesional adecuado y luego ese problema se agrava. Entonces sí que es bueno el tener personas de referencia a las que poder acudir, que sepamos que por esas opiniones son buenos y que por supuesto sean psicólogos. Y luego también la forma de alcanzarlo al final es teniendo un buen método, el sabiendo cuáles son las técnicas que mejor funcionan y generando un hábito de uso de esas técnicas. Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que más le importa a las personas que acuden a una terapia? Pues por lo que yo he ido recabando y observando en las personas con las que he trabajado, con mis pacientes y con los alumnos, sobre todo son dos puntos. Uno, el que se ayude rápido, porque con la vida que llevamos últimamente el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces ya no se estilan las terapias largas, además es que la ciencia ha evolucionado muchísimo, ya no hace falta tantas sesiones ni tanto tiempo, para nada, ya podemos trabajar con muchas menos sesiones y con mucha más efectividad si nos planteamos objetivos concretos y lo hacemos con metodologías que realmente funcionen. Porque hay veces que estamos cansados también de haber probado otras intervenciones que no han funcionado y hay en ocasiones que se ha generado un poco de desesperanza y que finalmente no encuentran una solución, y sí que la hay. Hay métodos que funcionan. Hay una solución, y esa solución, ¿a través de qué vía? ¿Qué es preferible, la terapia presencial o mejor a través de Internet? Pues yo creo que depende un poco del tipo de vida que uno tenga, de la problemática que le haya llevado a la intervención. Yo recomiendo siempre que sea presencial, porque es mucha más información la que se obtiene, nos vemos, nos sentimos, nos podemos acercar. Pero sí que es cierto que hay veces que no hay posibilidades de venir. No es lo mismo una persona que tenga completa movilidad, que lo recomendable sería presencial, porque es verdad que se genera otro vínculo con el terapeuta, a que sea una persona, por ejemplo, que tenga una agorafobia, que no puede salir de casa, o que tenga un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, que tampoco se sienta seguro para venir a esta consulta. Entonces ahí podemos hacer un apoyo muy bueno online y luego complementar con presencial. O simplemente también nos encontramos con casos que trabajan un montón, que no sacan tiempo y que desde la oficina o desde casa necesitan hacerlo, que tienen familia y no pueden desplazarse. Y en cuanto a los resultados, ¿funciona igual online que presencialmente?
Hombre, yo mi experiencia son muy buenas. Yo he llevado varios casos en esa vía y mi experiencia ha sido muy buena, la verdad. No sé tanto cuál es la efectividad con casos muy graves donde a lo mejor ahí sí que haría falta una intervención más presencial, pero desde mi experiencia ha sido muy buena. Faltan todavía estudios para corroborar esa eficacia porque en psicología hay que validarlo todo, pero sí que funciona muy bien y es un grandísimo complemento. ¿Y cuál es vuestro punto diferenciador? ¿Cuál es lo que os distinguís especialmente dentro del IEPP con respecto a otras, diríamos, plataformas online? Pues yo diría que 3 cositas. Pues lo primero es que no somos una plataforma. Muy O sea bien. que ya en cuanto a nomenclatura es diferente, somos un instituto. Y esto, la diferencia está en que en una plataforma los psicólogos cogen y se apuntan para que los clientes puedan verles y seleccionarles. Y aquí nosotros tenemos psicólogos en plantilla en nuestros centros con mucha experiencia y con mucha formación, porque damos respuesta al propio centro, ¿no? El instituto. Creo que ese es uno de los puntos. Y luego otro también, el que medimos todo lo que hacemos, ¿vale? Nosotros, cada vez que alguien viene, hace una serie de test donde no solamente evaluamos malestar psicológico como la ansiedad, la tristeza o el estrés, sino que también evaluamos fortalezas y bienestar psicológico para tener como una fotografía muy fiel de cómo está la persona y desde ahí entonces marcar unos objetivos con lo que realmente necesita. Y luego se vuelve a medir cuando terminan y así ven cuál ha sido su evolución. Y por último, la calidad. O sea, yo creo que lo que hacemos lo hacemos muy bien y por eso siempre también tenemos una primera toma de contacto donde chequeamos un poco y vemos realmente cuál es la necesidad, si hace falta una intervención o no, de qué gravedad es y cuál sería el psicólogo que tiene la mejor especialidad para llevarle, que eso es también lo bueno, que nosotros hacemos esa valoración previa. Claro, porque la confianza que es tan importante en la vida, en este caso cuando se establece esa relación, imagino que es de una importancia más vital todavía. Muchísimo. Y se establece muy rápido. Ya. Se establece en los primeros momentos. Tú ya ahí ves si la persona te transmite o no te transmite, ¿no? Dicen los estudios que son los primeros 100 milisegundos. Eso me lo dijo Jesús Alcoba, un compañero, Ajá. en una ponencia. Y es verdad, nosotros ya con la primera toma de contacto podemos notar si esa persona pues conecta o no conecta con nosotros. Hay otros estudios que dicen que la efectividad de una intervención en casi un 50% es el vínculo que se establece con el psicólogo. Entonces es importantísimo tener personas que realmente nos inspiren confianza, que veamos que tienen maestría en el uso de la psicología y que tienen muchísimo conocimiento. ¿Sí? Puede ocurrir que el paciente no se sienta cómodo con el profesional, con el psicólogo y viceversa también, ¿no? ¿Se puede dar esa circunstancia? Puede dar y ha dado. Y da, y ha dado, sí. O sea, y ha dado. Y en esas ocasiones lo que hacemos es que cuando se nota, sea por una parte o por otra, entonces se recomienda que lo lleve otro profesional. Aquí también está la ventaja de que somos muchos psicólogos, somos varios centros, entonces tenemos pues muchas posibilidades, que si de repente parecía que sí, pero al entablar esa conversación, pues a lo mejor por el tema o por cualquier razón o por la personalidad de uno o de otro se ve que no hay ese feeling, se recomienda trabajar con de todos los compañeros que conoces porque hacemos ese screening sobre todos los profesionales, pues ver con quién puede congeniar mejor. Hablabas del estrés, que es un aspecto que tiene muy mala fama, pero ¿podríamos decir que el estrés también puede llegar a tener algo bueno? Un poquito. Ahí está, en la dosis está un poco la respuesta, ¿no? En que si tenemos una intensidad muy alta durante mucho tiempo, eso ya nos estaría indicando que haría falta trabajarlo. O bien la capacidad de organizarse de esa persona o de las habilidades o recursos de las que dispone para afrontar las tareas que tiene. Vivimos en una sociedad que va a 200.000 revoluciones por minuto. El otro día leí una investigación de una autora que se llama Kelly McGonigal, que es muy curioso porque decía que la mayor tasa de mortalidad con ataque cardíaco no estaba en las personas que pues, tenían una calidad de vida determinada o que... No, estaba en las personas que al estrés le daban un significado negativo. Es decir, que realmente cuando tienen una vida cargada de muchas tareas o con muchos hijos, con muchas horas de trabajo, percibían eso como algo malo. Y las personas que percibían eso como algo malo tenían más tasa de mortalidad que es las que lo perciben como algo cotidiano, como algo incluso, pues eso, la interpretación que hacemos de ese estímulo, que las personas que realmente interpretan ese arousal o esa activación cotidiana como algo bueno, como algo incluso excitante, ¿no? Y retante, pues tienen una mayor calidad de vida y una mayor salud que aquellos que lo interpretan como algo poco saludable. O sea, la clave está en gestionarlo bien.
y en interpretar las cosas con un significado que sea constructivo, que ahí está un poco la complejidad. Para ir al médico basta con tener un simple catarro. Uno ya sabe lo que tiene que hacer. No, cada uno, algunos esperamos más. Sí, pero en el caso de la psicología se puede actuar de una forma más preventiva. Es decir, ¿cuándo acudimos al psicólogo? ¿Podemos ir de forma preventiva? ¿Tenemos que ir cuando el problema ya está muy avanzado, cuando no podemos más? ¿Cuál es el momento justo de acudir al profesional? Pues cuando ya llevamos mucho tiempo, lo recomendable es no dejar esperar más, porque cuanto más se deja, pues más cuesta recuperarlo. Porque yo me he encontrado con casos que han esperado 20, 25 años para venir a consulta. Y ya no solo por eso, sino por todo ese sufrimiento en balde que estamos experimentando, ¿no? Un indicador puede ser el que esta situación yo note que no tiene que ser que me inunde, sino que yo noto que se me está yendo un poco de las manos, que esa intensidad yo no soy capaz de aplacarla en esa emoción, ¿no? Que o bien ese nerviosismo, o bien esa tristeza, o bien a veces esa ira, hay veces que se me va. Y que yo no decido ni desde dónde ni hasta dónde, ¿no? Ese sería un punto. Y luego otro punto también, el que sin querer esté afectando a diferentes espacios de mi vida. Que a lo mejor sea mi trabajo el que más estrés me está infundiendo, pero que al final también lo esté pagando sin querer con mi familia, o a lo mejor me esté afectando a que estoy muy cansado y no quiera salir y afecta a mis relaciones sociales. Cuando empieza a generalizarse también es un punto informativo. Muchas de las personas que finalizan conmigo sus sesiones lo que dicen al final es: jolín, si yo hubiera sabido esto antes y lo hubiera puesto en marcha antes, pues mi vida hubiera sido diferente. Imagino que puede ocurrir también que uno no se dé cuenta, no sea consciente de ese problema y las personas más próximas, más cercanas, son las que animen a esa persona a dar ese paso, porque quizás nosotros podemos llegar a tener una venda en los ojos que nos impide ver exactamente cuál es nuestro problema. ¿En qué medida los demás, los amigos, la familia, los hijos, pueden ayudar y animar a dar ese paso? Pues muchas veces es eso, son un punto de vista neutro que, como nosotros a veces incluso hemos llegado a normalizar cierto estado emocional porque lo hemos vivido mucho tiempo o porque ha ido creciendo poco a poco. En ese caso viene bien el que, si alguien me lo está informando, tomarlo solo como una información y que un profesional me ayude. Entiendo que puede ocurrir que nuestra resistencia, nuestro temor a ponernos en manos de un profesional con frecuencia pueda ocurrir por desconocimiento sobre la disciplina en cuestión. No sé, confiamos en nuestro médico porque lo tenemos más interiorizado, más familiarizado, pero desconfiamos del psicólogo, imagino que por puro desconocimiento. Sí, es una disciplina que todavía no es muy conocida en nuestro país, entonces como en Estados Unidos pues es como ir al supermercado todas las semanas, pero en España todavía tenemos un poco asociado el ir al psicólogo a veces incluso con estar loco, ¿no? Yo he escuchado muchas veces esa frase, pero ha cambiado mucho la visión últimamente y ya sabemos que el psicólogo incluso puede ser un lugar al que ir para mejorar y para prevenir, y que podemos venir solo con tener un poquito de malestar para conseguir que eso no llegue a más, porque además es que cuando venimos en ese punto hacen falta muy poquitas sesiones, sin embargo cuando ya uno está mucho peor hacen falta más. Cuanto antes mejor. Y es posible también, Dafne, que tengamos un concepto un poco anticuado de lo que es la psicología. O sea, que la psicología como disciplina obviamente ha evolucionado muchísimo. Es decir, que bueno, ya no hace falta centrarse únicamente en los síntomas, que hay otros modelos, otras técnicas para abordar esas cuestiones concretas. Eso es justo lo que ahora la psicología positiva está promoviendo desde hace pues ya casi 20 años. Pero sin embargo, la percepción que pueda llegar a tener la gente de la disciplina como que se ha quedado un poco en el pasado. De hecho, a mí muchas veces me dicen las personas, pero lo que tú haces es psicoanálisis. Con todos mis respetos, porque yo lo estudié y el psicoanálisis, el conductismo, la cognitivo-conductual nos han ayudado a estar donde estamos hoy en psicología, pero hemos evolucionado muchísimo desde entonces. Muchísimo, como ciencia que somos, ¿no? Igual que ha evolucionado la medicina. Muchísimo, muchísimo. Y ahora en estos momentos, con las terapias de tercera generación, estamos empezando a ver que se pueden tener cambios sin tener que hablar de las situaciones que nos generan malestar, que eso es un punto fundamental, trabajando un poco no desde el pasado, sino desde el presente hacia el futuro.
Hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, la psicología se centró mucho en trabajar pues, por la patología para dar respuesta a los veteranos de guerra, pero tras eso un autor que es Martin Seligman nos infundió un poco otra vez la idea y la ilusión de complementar ese esfuerzo en psicología por también trabajar las fortalezas personales y las emociones positivas, ¿no? De hecho, él decía que en las medidas que él había hecho de depresión, sobre todo con población en Estados Unidos, la efectividad de las intervenciones en psicología estaba en un 60% aproximadamente, que tampoco era mucho, ¿no? Entonces instó un poco a la reflexión a los psicólogos y decir, oye, ¿qué podríamos mejorar como profesionales para empezar a incrementar un poco la eficacia de lo que hacemos? Y entonces ahí era como, es que nos estamos dejando el otro lado de la moneda. Y no es ahora el dejar tampoco el malestar psicológico, de hecho hay que trabajarlo, por supuesto. Es muy importante el complementar ambas visiones para dar también un aporte global. Y hasta ahora, hasta aproximadamente el año 2000, ese cambio de perspectiva no lo habíamos generado en psicología. O sea, diríamos que ha variado un poco el foco. Antes se centraba más en los aspectos negativos, más clínicos, por decirlo de alguna forma, y ahora hay como otra, no sé si un rayo de luz, una visión distinta de... Hay como una visión más colorida, ¿no? Ya. Es decir, ahora, y más complementaria, ni mejor ni peor, porque no es ni mejor ni peor, pero sí más complementaria y nos ayuda a ayudar mejor. Porque las experiencias vitales pueden llegar a transformarnos, no sé. ¿Es posible aprender de las contrariedades? ¿Los aspectos negativos de la vida también nos pueden ayudar a crecer? Muchísimo. Y hay muchas personas que son muy resilientes y que de enfermedades o de tener un hijo con discapacidad o de dificultades muy graves consigue sacar un crecimiento personal y un gran aprendizaje, ¿no? De incluso valorar más la propia vida o los pequeños detalles que nos rodean, que a veces damos por sentado. Y bueno, son situaciones que no se pueden elegir, pero que tras ellas sí que podemos elegir el mirar nuestra vida de forma diferente y se puede entrenar. Esa resiliencia se puede entrenar. ¿El sufrimiento es inevitable? No. Es como querer dejar de respirar. No se puede dejar de respirar. El sufrimiento es parte de lo que nos hace seres humanos. Todas las emociones son importantes. Nos gusta acercarnos a las que son más agradables y no alejarnos de las que son más desagradables, como es normal. Pero también las que son desagradables nos pueden ayudar muchísimo, como superar la vergüenza, ¿no? En determinadas situaciones, o el miedo. Incluso el miedo a veces nos ayuda a protegernos cuando no está descompensado. Y la tristeza nos ayuda a reflexionar cuando hace falta un tiempo para pensar. ¿El profesional de la psicología crece de alguna forma y se implica con el paciente, con la persona que está en la terapia? Y de alguna forma, no sé si sus fracasos llegan a ser los del propio profesional y también los éxitos de crecimiento también pueden llegar a ser los suyos. ¿Hay algo de esto? Lo políticamente correcto sería decirte que no, pero somos personas al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que esta respuesta es muy subjetiva, pero si fuera mi caso particular, sí que hay una cierta implicación. Si no, difícilmente tendrías toda tu atención, todos tus recursos pendientes de ayudar a esta persona cogiendo ideas hasta cuando estás duchándote o cuando estás hablando con un amigo, con un familiar, de repente atrapas algo que sabes que a una de las personas le va a venir fenomenal. Y eso es porque lo tienes activo. Si no lo tuvieses activo, no te surgiría, ¿no? No solamente el trabajo en las sesiones, hay veces que sí que no se ve un poco el trabajo fuera del escenario, pero sí que es verdad que los psicólogos hacemos un trabajo enorme de investigación, de estudio, de maceración, un poco el proceso, y de ahí pues poder aportar desde todo lo que vamos viendo ideas que le puedan ayudar a la persona a ver la situación de forma diferente. Hay un aspecto que no sé si es muy científico o no, por eso espero que tú nos ayudes a entenderlo, pero un estado mental positivo puede llegar a tener un efecto, diríamos, preventivo frente a determinados trastornos psíquicos. Actúan como factores de protección. Cuando nosotros estamos bien cargados de recursos, es como si tuviéramos más reforzado nuestro sistema inmunológico psicológico, que dice Dan Gilbert, ¿no? Porque tenemos más ideas para poder afrontar situaciones que a veces nos superan. Las personas, por ejemplo, que meditamos o que hacemos mindfulness y que tenemos ciertas técnicas de manejo de los pensamientos y las emociones, hay estudios que demuestran, por ejemplo, que somos más capaces de tolerar el dolor.
incluso neurológicamente ya tenemos el correlato de cómo fomentar emociones positivas nos ayuda a mitigar las emociones negativas, son buenos factores de protección. Hay algunos autores como Dan Gilbert, que es profesor en Harvard, que lo llaman el sistema inmunológico psicológico. Sí, que es esa protección a veces que hacemos desde diferentes técnicas más cognitivas, más emocionales o más conductuales para que podamos afrontar las cosas con otra actitud y abriendo un poco la mente, ¿no? Con un pensamiento más divergente. Cuando uno se vacuna contra algo, se supone que tiene un efecto duradero en el tiempo. ¿Una terapia inmuniza para siempre o tiene un efecto recuerdo que hay que entrenar? ¿Cómo funciona exactamente esto? Te has puesto la metáfora de la vacuna, pero yo pongo la metáfora de la bici. Vale. Y es que uno aprende a montar en bici y aprende de jovencito habitualmente. Y normalmente cuando uno se tira mucho tiempo sin montar en bici, cuando la vuelve a coger, pues está un poco torpón. Pero Sí. sabe perfectamente cuál es el mecanismo a través del cual volver a hacer que esa bici ande, ¿no? Es lo que llamamos memoria procedimental. Con la psicoterapia pasa algo similar. Uno tiene que aprender cuál ha sido el procedimiento a través del cual ha conseguido sentirse mejor. Eso es fundamental en una intervención, ¿vale? Que no en todas se realiza, pero sí que es muy importante el que sepa exactamente qué técnicas y para qué objetivos, porque cuando uno aprende eso, es aprender la mecánica. Y eso ya sí que no se olvida, entiendes el sentido que ha tenido esto. Otra cosa es que recaigamos varias veces en la misma vía. Somos seres humanos, caemos. Pero ya tenemos la vía a través de la cual volver a dar al pedal. Con una intervención. Con lo cual es como una especie de seguro de vida. Yo lo veo así. Sí, como un buen trabajo en prevención. Vale, bien. Un buen trabajo en prevención. Vale. Aludías a la bici, que me parece que es una alegoría muy, muy interesante. Desde ese punto de vista, bueno, pues con frecuencia vamos al gimnasio para mejorar nuestro estado físico, entrenamos con pesas los músculos, hacemos ejercicios cardiovasculares, salimos a correr al retiro, bueno, intentamos ganar en resistencia, sentirnos mejor físicamente. Muchas veces me pregunto también si la felicidad se puede entrenar como si fuera un músculo. Pues se puede entrenar y fíjate que a uno de los franquiciados del IPP se le ocurrió el concepto del gimnasio psicológico. Sí, se puede entrenar. De hecho, nosotros al final nos basamos en la psicología del aprendizaje y lo que hacemos es esas técnicas que proponemos, hay una periodicidad, un tiempo en el cual hay que hacerlas y con una frecuencia, porque justo con esa frecuencia es cuando se genera un determinado canal neuronal. Y cuando repetimos eso un determinado tiempo, conseguimos que ese aprendizaje se instaure. Es como la cantidad de repeticiones que tienes que hacer con una pesa. Tú el ejercicio tienes que saber exactamente cuántas veces hacerlo y cuando lo consigues, ya esa asociación que se ha generado entre un campo neuronal y otro solo se extingue si dejas de usarlo, si no, se seguirá reforzando. Una vía de escape para las personas que no se acaban de decidir por acudir a una consulta para participar en una terapia pueden ser los libros de autoayuda, tan de moda, estos libros para la superación personal que suelen tener una magnífica aceptación. ¿Merecen la pena todos los libros de autoayuda? No sé si estas guías pueden llegar a sustituir el trabajo de un profesional. ¿Cuál es la importancia de estos libros que, por otra parte, tienen tan buena aceptación? Tiene muy buena aceptación porque, además de que es un tema de moda, resuelve una grandísima necesidad, ya que sabemos que, según la OMS, en el 2020 la depresión va a ser una epidemia, ¿no? Tengo compañeros que escriben libros de este estilo. Hay algunos más... ¿cómo decirlo? Recomendables, otros menos. Hay algunos que tienen una base científica mayor, otros que menos. Y yo un poco la línea la marco entre que sea por pura curiosidad, que nos podemos leer hasta la guía telefónica, que conozco varias personas que lo hacen, como el que yo tenga una necesidad específica porque nace también de un malestar psicológico y quiero encontrar la solución en un libro. Es complejo encontrar soluciones que sean personalizadas y aplicables en un libro de autoayuda. Hay una metáfora que dice Robert Biswas-Diener que a mí me gusta mucho, que es la de la receta con los ingredientes, donde dice que para preparar una buena paella, tú sabes que necesitas arroz, que necesitas caldo, que necesitas pollo, conejo, sí, pero ¿cuánto he hecho de cada cosa, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que necesito ser agradecido, optimista, que necesito hacer deporte, alimentarme, sí, pero ¿cuánto de cada y en qué momento? ¿Eso es lo que hace que esa paella esté rica para mí o no?
Y no hacemos una receta que pueda ser rica para toda la humanidad, que sea universal. Hay que adaptarla a cada persona. No hay soluciones universales. No. Para nada en la vida, me temo. Para los seres humanos no. Bueno, nosotros con este ritmo de vida que llevamos nos sometemos con frecuencia a esa falta de concentración, la multitarea de la que hablabas antes, el empobrecimiento de las relaciones personales y luego, bueno, surgen ahí las redes sociales que pueden llegar a invadir nuestra vida y no sé si a distraernos de lo que realmente importa. ¿Qué incidencia pueden llegar a tener las redes sociales en nuestro día a día? Pues es una corriente inevitable de dejar que se ponga y cambie a sus anchas entre las relaciones actuales, pero sí que creo que hay que estar alertas a que no se convierta en la única vía o el único medio a través del cual vincularnos. Porque, bueno, por diferentes encuestas que se han ido realizando a través del CIS y otros medios, se dice que dedicamos muchísimo tiempo a Facebook, a Twitter o a WhatsApp para establecer comunicaciones con personas muy significativas como nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, ¿no? Y los amigos más cercanos, pero que luego no son los elementos que más nos hacen disfrutar, que cuando realmente disfrutamos es cuando nos estamos tomando un café o cuando hemos quedado a comer con esa persona, ¿no? Y ahí es donde se ha generado ese momento especial. Y cada vez más, por la cantidad de horas que trabajamos, por el estilo de vida que estamos acogiendo, pues estamos decidiendo vincularnos por ese medio. Y no podemos perder de vista que si restringimos a solamente el WhatsApp o Facebook nuestra vinculación con personas significativas, nos estamos perdiendo muchísimas emociones auténticas, sinceras y muy positivas. Creo que podríamos ir terminando esta conversación con un mensaje positivo dentro de los muchos que hemos lanzado, en el sentido de que cualquier problema que tengamos, por muy peliagudo, complicado, complejo, extraño, por mucha vergüenza que nos pueda producir, puede llegar a tener solución en manos de un buen profesional. Bajo mi experiencia y con todos los pacientes que puedo acompañar en mi vida, por supuesto, siempre y cuando uno quiera y realmente lo desee, por supuesto. Muchas veces requiere de esfuerzo, o sea, no es algo que sea fácil ni sencillo de alcanzar, pero había una paciente que decía que si uno lo cree, todo se puede, ¿no? Siempre y cuando se tengan esas creencias y esas ganas de intentarlo, al menos intentarlo. Pues con ese mensaje nos quedamos. Dafne Cataluña, fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, muchísimas gracias por estos minutos. A ti, Felipe.